Acompáñame al libro de Génesis, capítulo 12. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 al 4. El Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham partió como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Así que aquí Abraham, aún no se llamaba Abraham, en ese tiempo no era un creyente, no conocía a Jehová, no conocía a Yahweh en ese entonces. Y Dios lo llama y le dice: mira, ahora mismo quiero que dejes a todos, deja a tu familia, tus padres, a todos, y vete a una tierra extranjera. La Biblia dice que él partió como el Señor le habló. Piensen en esto. Era un incrédulo. Nosotros como creyentes luchamos cuando Dios nos dice que hagamos algo. Imaginen a una persona que no tenía una relación con Dios. Ni siquiera sabemos si había oído de este Dios. Pero en cuanto Dios le habló, no cuestionó. No dijo: ¿pero quién eres tú? Simplemente partió, dejó todo, tomó a su esposa y se fue. Tenía 75 años y también Lot, el hijo de su hermano, fue con él. Este es Abraham, este es el padre de las naciones. Este es Abraham, el hombre que fue amigo de Dios, que era conocido como amigo de Dios. Hay mucho que podemos aprender de su vida. Ahora, si van conmigo al mismo capítulo, pero al versículo 10. Dice: había hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para habitar allí, porque el hambre era grave en la tierra. Versículo 12 dice: y sucederá que cuando los egipcios te vean, dirán, hablando de su esposa, es su mujer, y me matarán y te dejarán a vivir a ti. Así que él estaba hablando a Sara y le dijo: vamos a Egipto, pero eres demasiado hermosa. Sé que los egipcios te van a desear. Entonces él dice: tenemos que tener un plan. Diles que yo soy tu hermano para que así me perdonen la vida. Ahora mismo Abraham acaba de dejar todo. Dejó la casa de su padre para ir a una tierra extranjera, pero aún había una parte de él, una parte complaciente con la gente, digámoslo así. No quería quedar mal con ellos, así que dijo: mejor mintamos. Y su esposa era tan tranquila que aceptó. Dijo: bueno, lo que tú digas. Y no le importaba si Faraón la iba a tomar como esposa. ¿Qué clase de esposa es ese? ¿Qué clase de hombre es ese? Era un cobarde. Había una parte de él que era tan tímido, que no quería meterse en problemas con nadie. Leamos desde el versículo 17 y entonces entenderán de qué hablo. Ellos fueron, vieron a Sara y quedaron fascinados con su belleza. Y él era un hombre seguro, o tal vez ni siquiera le importaba. No sé qué pasaba por su mente. El versículo 17 dice: el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas a causa de Sarai, la mujer de Abraham. Así que aquí, piensen en esto. Abraham engañó a Faraón. Le dijo a todos: es mi hermana. Como diciendo: pueden tomarla si quieren. Y en lugar de que Dios corrigiera a Abraham, Dios envió una plaga a Faraón. Pero ¿cómo cuadra eso? Abraham falló, pero Faraón está sufriendo. Faraón está pensando: ¿qué está pasando? ¿Qué es este desastre? Desde que puse mis ojos en esa mujer hermosa.
¿qué está pasando? Y luego supo que era la esposa de Abraham, Sara. Y dice, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste que es mi hermana? Yo la habría tomado por esposa. Ya estaba a punto de casarse. Pero Dios dice, bueno, como mi hijo es cobarde, déjame intervenir. Déjame meterme en medio y ayudar a mi hijo, ayudar a mi hija. Y yo digo, Dios, yo no entiendo. Porque uno hace aquí algo pequeño y parece que el enemigo viene, ¿verdad? Pero en este caso, él no fue atacado, él fue protegido, su esposa fue protegida. Y yo pensaba, Dios, ¿por qué no lo castigaste o lo confrontaste? ¿Por qué? Porque no es que Dios no pudiera haber hablado con Abraham, literalmente le habló y le dijo, te voy a establecer, voy a bendecir a los que te bendigan, maldecir a los que te maldigan, y Dios no tenía problema en hablar con él. Pero Dios conocía su debilidad. Él sabía, este es el problema de mi hijo, así que voy a intervenir. Y solucionó el problema enviando plagas. Y Faraón se asustó y dijo, aléjense de aquí, no quiero nada que ver con ustedes. Ustedes vinieron y me trajeron problemas. Entonces Abraham no quería tratar con él. Y yo pensé, ¿qué tenía Abraham para que Dios lo protegiera? Número 1. Abraham tenía una fe radical. No cuestionó a Dios cuando le dijo de que dejara la casa de su padre. Puede parecer como algo simple, pero es grande para Dios, porque muchas veces nosotros nos enfocamos en el sacrificio. Sí, hay sacrificios, hay un precio que debemos pagar, pero a veces solo necesitamos creer. Es nuestra falta de fe lo que impide ver el avance en nuestras vidas. Y como cristianos, y lo he visto muchas veces, cualquier cosa pequeña que pasa, lo primero que hacen es dejar la iglesia. Se aíslan, se alejan de Dios, se desaniman. Esa es la parte triste. Es tan triste. Pero Abraham, siendo un incrédulo, creyó ciegamente. Y Dios honró eso. Así que incluso cuando falló, aunque él se equivocó, Dios lo cubrió. ¿Me entienden? No estoy diciendo que sea una excusa para ir a pecar, pero estoy diciendo de que Dios ve tu corazón. Dios ve que su hijo o su hija confía en él, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus flaquezas, a pesar de su temor, a pesar de sus faltas. Él me obedece. Y la Biblia dice que la obediencia es mejor que el sacrificio. A veces no se trata de cuánto sacrificas, sino que de obedecer lo que Dios te pide. De eso te trata. Obedecerle a Dios. Especialmente cuando es más difícil para nosotros. Aleluya. Y quizás pienses que Abraham aprendió la lección, pero no. Cometió el mismo error otra vez. Pero antes, en el capítulo 13, vemos otro aspecto de su carácter, del carácter de Abraham. Entonces entró a la tierra de Canaán. Abraham le dijo a Lot, no haya conflicto entre nosotros, somos hermanos. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. ¿Acaso no está toda la tierra delante de nosotros? Entonces, si tú te vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y en el versículo 10 dice, Lot eligió la mejor tierra y se separaron. Aquí vemos que Abraham era un hombre
de paz, vemos otro lado de Abraham. Ese lado de hombre de paz, que no le gustaban los conflictos, no le gustaban meterse en problemas. Y Dios honra eso. Dijo, ahorita veo que hay un desacuerdo, mejor Lot, elige, haz lo que tú quieras. Si vas a ir a la izquierda, yo iré a la derecha. Él no quería tener ningún conflicto. Era alguien que, nuevamente, quizás era eso que le gustaba complacer a las personas y no quería como meterse en problemas con ellos. Y él hizo las paces. Y algo que yo aprendí, que él era un hombre de paz y que Dios le agradó eso. Dios honra eso. En el caso de Moisés también fue llamado por Dios. Pero Moisés tenía problemas de ira. Si intercambiaran papeles, si Abraham habría estado en el lugar de Moisés y Moisés en el lugar de Abraham, Abraham habría complacido al pueblo. Si querían adorar a un ídolo, él se lo hubiera dado, porque había una parte de él que no había desarrollado, digamos eso. Pero Moisés, en este caso, él hubiera eliminado a Lot, ¿verdad? Dios sabe exactamente lo que puedes manejar. Sabe que hay ciertas personas, sabe qué personas poner en tu vida. Incluso aquellas que presionan tu carácter. Él conoce esa colega, Dios mío, que conoce cómo presionar esos botones. Él conoce exactamente eso. A veces nos preguntamos, Dios mío, ¿por qué estoy en este lugar? ¿Por qué pusiste a esta persona en mi vida? Porque Dios sabía qué tanto podías soportarlos. Así que les digo, si Dios hubiera cambiado los roles de los dos, Moisés nunca hubiera sido padre de naciones y Abraham no hubiera sido amigo de Dios. Pero la fortaleza de Abraham es que él creía en Dios. Y Moisés, aunque apasionado, dudaba más. Cuando Dios le dijo que tenía que ir a liberar a su pueblo, él dijo, ay Señor, no puedo hablar, mejor que mi hermano Aarón hable. Yo no sé, no estoy seguro. Él siempre estaba cuestionando a Dios. Pero era un hombre muy apasionado. Él amaba a Dios. Y él también tuvo un encuentro de cara a cara con Dios. Pero él no tenía esa fe completa como Abraham. Y ahí vemos la diferencia. Pero ese es el lado hermoso de Dios, que Dios no ve nuestro carácter. Dios no espera para que seamos perfectos para usarnos. Él dice, tan solo te pido disponibilidad. Yo sé que quizás no lo entiendes, quizás que la circunstancia no sea la mejor, pero necesito que confíes en mí en este proceso. Necesito que me digas que sí. Yo sé que quizás esto parezca ser muy difícil, sé que es un proceso muy doloroso, pero tan solo puedes creer en mí y confiar en mí. Y eso es lo que Abraham hizo. Confió en Dios, pero también era un hombre de paz. Él amaba la paz y como creyentes debemos esforzarnos por eso. Puedes ser una persona de paz y aún así poner límites sin entrar en conflicto. Si alguien te maltrata, en el caso que alguien te maltrate, no quiere decir de que tienes que meterte en conflictos. Hay cierta manera de lidiar con las cosas. Hay una manera pacífica de hacer las cosas. No de ir a pelear con la persona y perder la gracia de Dios sobre tu vida. Y esto es algo que cuando yo comencé a ver la vida de Abraham, yo vi de que él era un hombre de paz, que no le gustaba el conflicto. Hasta llegó al punto de mentirle a los egipcios porque no quería meterse en conflicto. Pero su corazón era puro y por eso Dios lo pudo defender. ¿Me entienden? Dios ve el corazón. Como creyentes, si aprendemos a ser personas de paz en medio del caos, y cuando las personas son tan arrogantes en el nombre de justicia y en el nombre de lo que ellos crean, yo les digo que todavía hay una manera de mantener la paz. Yo conocí a un hombre de buen carácter, pero tenía un problema de alcohol.
Y cuando bebía, cambiaba completamente. Aunque era un hombre de paz, cuando tomaba se le iba toda la paz. Ciertas palabras salían de su boca y yo recuerdo, porque en ese tiempo yo era recién convertida y él era muy querido para mí y yo lo amaba y siempre me partía el corazón verlo así. Yo recuerdo hablarle cuando estaba en todos sus sentidos y yo le dije, eres un hombre tan bueno, ¿por qué permites que este alcohol cambie tu carácter? Es casi como que ni siquiera te conozco en ese momento. ¿Qué es lo que te pasa? Y yo le estaba hablando con tanto dolor y le dije, si esto es lo que te causa que tu carácter cambie, entonces ¿por qué no te alejas de eso? No vale la pena. Está causando problemas en tu familia, a las personas alrededores, a tus amistades. Y claro que era un espíritu, atado por un espíritu. Y él me dijo, bueno, es verdad, tiene sentido, tienes razón, pero es demasiado tarde para mí. Si hay cosas que te están bloqueando, que te están deteniendo de mantener la paz con Dios, aprende a dejarlo. Sea una relación, sea una adicción, no vale la pena, porque al final del día te cambia como persona. Aunque te guste o no, debemos aprender a despojarnos de todo lo que nos arrastra para abajo y ser personas pacíficas. Amén.